Pilates 30 mil. Inhala, exhala y fluye aquí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su podcast Pilates 30,000 y estamos hoy, como todos los jueves, acompañándote. Fíjate amigo que ahora una querida alumna mía me comentó que nosotros la acompañábamos a la hora de preparar la cena y eso la verdad se me hizo súper bonito. Aprovecho para saludarla. Marcel, un abrazote. Y bueno, pues queremos acompañarte y saber dónde te acompañamos. Y somos tus amigos Manuel Alcázar, White Not Pilates y José Alpantoja, Pilates Insider. ¿Cómo estás amigo? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Pues muy buenas, José. Me has dejado con una gran duda ahora mismo. Y la duda es, ¿qué estará cocinando Marcel ahora, eh? Eso sería bueno que nos comentara, ¿verdad? Igual y... ¿Qué será lo que está preparando ahí mientras nos escucha un día como hoy? Que no sabemos qué día es, pero nos interesa, Marcel. Si nos escuchas, déjanos un mensaje y dinos qué estás cocinando hoy mientras nos escuchas. ¿Cocinará dentro de esos 30 minutos o aprovechará el tiempo para cocinar y cenar? Eso es interesante. ¿30 minutos dan... ¿Tú qué dices, José? ¿Al 30 minutos dan solo para cocinar o dan para cocinar y cenar? Pues yo creo depende. Si te haces un sándwich, pues da para cocinar y cenar, pero a lo mejor Marcel tiene habilidades más culinarias y a lo mejor solamente estamos ahí mientras nos ven en YouTube con su copa de vino preparando algo más gourmet. Joder. Qué bueno, Marcel. Ya nos contarás, ya nos contarás. José, ¿cómo ha sido tu semana? Uy, es una semana bastante buena. Creo que el tema de hoy me emociona mucho porque justamente vengo de un evento que se llama Conecta. Fue la primera edición, fue en Querétaro, organizado por Lumin. Y tuve la oportunidad de convivir con varias instructoras e instructores de Pilates, ¿no? Entonces, a más aparte lo que hemos visto en redes sociales, híjole, creo que traigo reflexiones a flor de piel, ¿no? Como que ando efervescente. Bueno. ¿Y tú? Esos son los episodios buenos, los de que tienes con eso, te has empapado bien de ideas, de conversaciones interesantes con otros compañeros y de pronto es como, vamos a tener esa conversación y vamos a compartirla con el resto de compañeros que nos escuchan. Porque bueno, el tema hoy es, ¿cuánto tardas en convertirte en instructor de Pilates? Una excelente pregunta porque... bueno, pues hablemoslo para descubrir la respuesta, ¿no? ¿Ponemos el tiempo? Ponemos el tiempo. Comenzamos. Pues comenzamos en 3, 2, 1. Listo. O sea, ¿cuánto tardas en convertirte en profesor, en instructor de Pilates? ¿Qué dices tú de esto? Híjole, fíjate que justamente ayer o hoy, no me acuerdo, en la mañana... me desperté viendo un reel, fue hoy, bastante interesante, con muy buen storytelling, pero que decía, ¿le confías tu columna a una instructora de Pilates que acaba de tomar un curso de 40 horas solamente? Y o sea, un poquito alarmista, ¿sabes? ¿No? Cuando en países como Australia necesitas 400 horas supervisadas, ¿no? Casi que una licenciatura en deporte. Digo, yo sé que tú estás en Australia y que tienes una licenciatura en deporte, ¿no? Entonces, desde ahí partiendo, ¿es cierto que en Australia te piden una licenciatura de deporte para ejercer como instructor de Pilates? Desmentimos. No te creas todo lo que lees en Instagram. Ni te creas todo lo que escuchas en este podcast, tampoco por si acaso. Sí, claro. Pero en este caso, confía en mí que llevo 10 años en Australia trabajando en esto. Bueno, 10, 12 ya. Vamos para mayores, José Al. Y la verdad, sí que es verdad que hay determinadas certificaciones oficiales, incluso impartidas por el propio, o acreditadas más bien, por el propio gobierno de Australia, que sí que tienen ese número de horas, lo que no significa que sea imprescindible para ejercer. Y te lo digo de buena mano porque yo he impartido ese certificado, que es un certificado de 2 años, pues se llama Diploma de Pilates y Movimiento Terapéutico, sería el título. Lo he ejercido, y, o sea, lo he realizado como alumno
y he ayudado a impartirlo como profesor y no es imprescindible, pero es una buena formación, eso sí es verdad. Creo que quería empezar con este punto, antes de decir es necesario o no es necesario, simplemente con decir eso, ¿no? Porque creo que nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Por un lado, está el tema de que efectivamente, comercialmente, digo, se ve mucho en mi país, ¿no? Que hay formaciones de un fin de semana. Particularmente no me gusta ser de los que critican a otras escuelas y eso me da un poco de flojera hacerlo en redes, amigo, la verdad. O sea, como que, digo, hay mercado para todos, pero ya siendo un poco más Ujú. objetivo, sí es cierto, ¿no? O sea, sí hay certificaciones de 15 horas, ¿no? Por dar un número, ni siquiera estoy diciendo quién, o sea, simplemente es, o sea, un fin de semana y ves repertorio clásico avanzado, ¿sabes? O sea, y por otro Ujú. lado, estamos con este punto de, es que en ese país lejano primermundista, es casi que viene el tercer elder y te empieza a certificar, o viene la escuela de fisioterapia, ¿no? Desde la ciencia, y dices, híjole, no es ni por ahí ni por allá, ¿no? Creo que sí hay escuelas, o la mayoría, donde se determina un curso lectivo de tal vez 40, 50 horas por módulo, tal vez, ¿no? En donde a lo mejor ya va sumando esas 400 horas, inclusive con las prácticas, ¿no? En el evento, por ejemplo, Elena dijo algo muy interesante que me hizo mucho sentido, que dijo que lo ideal, inclusive, sería que tú como instructor pagaras, así como pides que te paguen tus alumnos, pagaras tus clases preferentemente personalizadas con un instructor que ya está encaminado, ¿no? O que pagaras, por lo menos te metieras a sus clases, ¿no? Entonces eso me hizo mucho sentido, ¿no? Entonces creo que por ahí es un poco como de corresponsabilidad, como no hay una institución internacional real, ¿no? Que nos regule, pues creo que Ujú. es un poco también la corresponsabilidad de decir, oye, tengo que tomar clase con alguien que ya sabe dar Ujú. clase, ¿no? No solamente el curso y ya, ¿no? O sea, también tengo que tomar clases y ponerme a estudiar, ¿no? Aunque parezca obvio, ¿no, amigo? Aunque parezca obvio. Pero tampoco llegar al Ujú. punto de decir, oye, necesito, ojalá, pues, ojalá fuera como una especie de licenciatura, pero no lo es, ¿no? Entonces tampoco idealizar otros países, otras escuelas, desacreditando a lo mejor el buen talento educativo que hay en tu localidad, ¿no? Claro, una vez comentado lo de Australia, que sí que es verdad que se da eso que comentas que Elena dijo, aquí por ejemplo sí que precisamente para esa certificación específica que sí que es oficial, a diferencia de otros impartidos por otras escuelas, pero no imprescindible para ejercer como instructor, sí que tienes que hacer un número de horas visualizando clases, un número de horas desarrollando tus clases, que como dices tú hay que pagarlas, y luego llega un momento en el que ya tú entras a dar clase como asistente Ok. y de pronto estás a cargo de otro instructor. Pues, por ejemplo, yo era muy habitual que tuviera siempre algún estudiante de prácticas conmigo, ¿no? Entonces, inicialmente él visualiza, de pronto tú le vas dando ciertas labores o le vas, pues cuando él se va sintiendo más cómodo con determinadas cuestiones, pues te ayuda, ¿no? En ese caso, que en el fondo para ti es doble trabajo, porque es tus alumnos más la persona de prácticas. Pero bueno, es una transición amable a posteriormente empezar a dar clase, ¿no? Eso puede ayudar, a diferencia de posiblemente lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, que es que nos Claro. tiraron a los leones un día y nos dijeron, venga, suerte, Tienes tu escudo, tienes disfrútalo. tu látigo y vete a dar tus clases de pilates, ¿no? Como gladiadores. Claro. Por otro lado, iba a comentar que en España sí que está empezando, o sea, se están regulando las titulaciones. Ahora mismo, muchas compañeras que posiblemente nos estén escuchando están en un proceso de regulación de su título, personas que a día de hoy, o sea, yo conozco a compañeras que llevan 20 años dando clase, que tienen estudio propio, que tal, no sé qué, y tienen que someterse a un examen que curiosamente lo desarrolla una persona que no tiene ni idea de pilates o sabe muchísimo menos que ellas, que a esa persona le han dado un temario y le han dicho, mira, estos son los ejercicios que tienen que saberse, esto es lo que tienen que decirte. Entonces, de pronto, personas con mogollón de conocimiento tienen un estrés loquísimo porque de pronto
les van a examinar de unos ejercicios que como de pronto le digan, hazme un open leg rocker y de pronto digas, joder, ¿cuál era ese? Pues a lo mejor le suspenden, ¿no? Pero bueno, lo que hablamos es que cuando de pronto establecemos que el tema de regulación es lo mejor, pues bueno, digamos que la regulación ordena, pero no te garantiza una mayor calidad o un mejor funcionamiento. Entonces, bueno, yo lo que diría es, compañera que está escuchando esto, independientemente del lugar donde te encuentres, espero que no tengas que pasar este tipo de procesos burocráticos que son un dolor de cabeza. Así que no idealicemos lo que se hace en otros países donde eso, la burocracia es horrorosa. Saber cuándo alguien controla de algo es medio fácil, igual que saber cuándo te están vendiendo la moto. Y pues eso, confía, iba a decir confía en tu instinto, pero confía en otras personas que tienes cerca, que tienen más experiencia que tú, y pregúntales a ellos que con quién se formarían. Creo que ahí estás tocando un punto muy importante. Digo, y lo digo, digo, obviamente, pues tú eres docente de Pilates, y yo soy docente de Pilates, ¿no? Lo quiero decir con el menor sesgo posible. Creo que si tú vas a tomar una formación de Pilates, y hablo de este punto en específico, porque estamos hablando de en cuánto tiempo tú ya sientes que estás preparado, creo que lo primero que tienes que empezar es a buscar, sí la escuela, pero más que la escuela empieza a ver cuál es su flotilla de docentes. ¿Quién te va a compartir su conocimiento? A final del día, mira, los ejercicios puedes comprarte el libro de Pilates, ¿no? El Return of the Life, puedes comprarte los manuales de la escuela que te guste, porque muchos ya venden sus manuales, ¿sabes? Ahí hay mucho conocimiento, pero, pero es como, digo, yo lo imagino, ¿no? Como si fueras a abrir ese libro del Señor de los Anillos y no lo entiendes porque está en otro idioma, ¿no? Y entonces llega Gandalf y el Gandalf te hace esa traducción de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, el docente va a ser más su función, ¿no? En base a lo que ya ha experimentado como docente, con sus horas de instructor, con sus horas de fracaso, con sus horas de acierto, te va a poder decir, tengan cuidado con los grupos, así, ¿no? Ok, grupos de tantas no es lo ideal, pero si te toca, puedes resolver así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puedes ver quiénes son los docentes, con qué docente quieres estar, qué te aporta, inclusive cruzar docentes. O sea, yo les digo a mis alumnos, Bueno, eso siempre. sí, no me creas todo lo que te digo, a lo mejor hay algo donde me equivoco, cuestióname, ve y toma un curso con Manuel, ve y toma un curso con Elsa, ¿no? Ve, o sea, aprende de más personas, ¿no? O sea, no lo veas como un dogma, ¿no? Y creo que por ahí es donde empiezas cuando escoges a tus maestros, empiezas a tener seguridad que estás con un conocimiento y un saber más sólido que te ayuda a sentirte que vas por el camino de ser un instructor de Pilates. No sé si me explico. Sí, sí, bueno, la verdad es que es lo que hablamos, el camino se vuelve cada vez más difícil para los instructores que empiezan porque cada vez hay más oferta y es más difícil separar el polvo de la paja, ¿no? Cuando lo hemos comentado alguna vez, esto ya vuelve a ser historias de abuelo cebolleta, ¿no? Que cuando empezábamos había casi tres opciones, ¿no? Y era una cosa o la otra, ¿no? Sí, claro. O la otra. Y yo ya de aquella me acuerdo que siempre decía, cuando me preguntaban a lo mejor, oye, ¿y con qué escuela? Yo le decía, no, pero no te vayas a dar una clase con el instructor máximo de esa escuela. Busca una persona que se formó con esa escuela. Un instructor como tú, que se formó con esa escuela y recibe una clase de esa persona. Eso te va a decir más de la escuela que la clase recibida por el master trainer de esa escuela, porque en el fondo ese master trainer es uno, pero una persona que lleva un par de años y se formó con esa escuela, cómo da las clases, te puede dar una idea de quizá más acertada de cómo da las clases esa persona. Y luego aparte es eso, también hay que ser conscientes de que la oferta es amplia y mira, yo voy a ir ahí, claro, lo hemos dicho muchas veces, lo que lleva funcionando 20 años seguirá funcionando los 20 que viene. De lo que empezó antes de ayer no sabemos. Entonces, pues bueno.
Pero bueno, vamos a volver al tema. ¿Qué te hace instructor de Pilates, José Al? Creo que ahora es momento de empezar a hablar de las variables, ¿no? Porque, ok, ya hablamos de la educación que recibes, ¿no? Ahora vayámonos ahora sí como abogado del diablo, ¿no? Al punto, contrario, donde empiezan a decir, es que necesitas 40 horas de formación y la certificación por lo menos dura 2 años. Y dices, bueno, sí, o sea, 2 años, pero no, o sea, es un poquito tramposo, porque no es que tomas clase 2 años con ese formador, esa formadora, ¿no? O sea, 2 años porque vas Claro. tomando un módulo cada mes, cada 2 meses, y luego tomas otro módulo cada los 6 meses, o sea, ya siendo, hay que ser precisos, inclusive cuando hacemos esas publicidades, ¿no? O sea, te dura 2 años, pero en el primer módulo va a ser un fin de semana como todos, ¿no? De 40 horas, ¿sabes? De 20 y luego el otro de 20, o sea, y sumas a lo mejor en el módulo 1 unas 40 horas. O sea, esto lo digo porque de repente en esa guerra de publicidades empezamos a descalificar y sacamos de contexto y decimos, es que ese es un curso de un fin de semana y yo hago 2 años de formación. Y dices, ok, 2 años acompañado, el comprehensive. O sea, eso es, actualmente, como dices, es complicado. O sea, yo no he visto, o sea, no es que vayas a la escuela de Manolito, ¿no? Y te quedes como aprendiz sin paga durante 2 años, ¿no? O sea, dices, cuando tienes que pagar la renta, o sea, así como si fueras en el medio del teatro que vas y vas o a bailar como un bailarín de aprendiz 2 años sin paga, Sí, no. o como los asistentes de Joseph, ¿no? En su Ajá, momento, ¿no? Que estaban, pues ahí pululando, aprendiendo y bueno, pues con el simple... la gratitud venía por el aprendizaje, pero de ahí no se sacaba nada, sí, ¿no? te pago con experiencia, Em, ¿no? Sí. con experiencia, claro. Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que entrar en esa cuestión pues de escuelas es un poco complejo. Para mí, instructor de pilates directamente es el que ejerce. Claro. Si tú ejerces y das clases, eres instructor. Yo eso lo tengo claro. Luego, mejor, peor, ¿qué es un mejor instructor? ¿Qué es un peor instructor? ¿Quién determina eso? ¿Dónde están los policías del pilates, no? Que eso también es muy de redes, ¿no? Los policías del pilates, los de mi pilates es más pilates que el tuyo, lo mío es contrología, lo tuyo es tal, ¿no? Y claro, y ¿qué es la contrología, no? Es que bueno, que nos da para un tema concreto, ¿no? Entonces, siendo conscientes de que la contrología como tal desapareció en el momento que Joseph Pilates desaparece y ya cada uno empieza a hacer variantes de lo que hacía Joseph, y asumiendo que en el fondo la contrología no era más que un recorrido vital de una persona que se fue empapando de multitud de disciplinas, que tenía una mente privilegiada y que en su constante evolución terminó en un lugar. Y de pronto ahora todos queremos copiar eso, olvidándonos de toda la trayectoria, de toda la filosofía detrás, del objetivo real de lo que Joseph buscaba, que era una mente hiperaperturista. Solo hay que ver las influencias de dónde viene Claro. luego sus objetivos. Lo que quiero es que la gente se mueva como verdaderos seres humanos, no como máquinas de reformer, no como personas que respiran como Al unísono, ¿no? en base de una... Claro, o que se mueven al toque de la varita de alguien. Ujú. Entonces, y evidentemente recordando su contexto, su momento, ¿no? Muchas veces hay... O sea, yo casi lo que más me encuentro por lo general son visiones un poco reduccionistas de lo que es el método, estableciendo, sobre todo, quien más puro, como más puro se propone, desde mi punto de vista, más reducida suele tener su visión en relación a eso. Y la visión de la contrología no era reducida. Entonces, bueno, no nos metamos en jardines Bien, que nos estamos metiendo. Como dijiste la vez pasada, ¿cómo? Comentario no popular. Exacto. Opiniones impopulares, ¿no? Pues bueno, partiendo de la base de que ese purismo
lo sentimos, no existe, igual que los Reyes Magos no existen, lo sentimos. Bueno, hay muchas variantes y las hay que están más enfocadas en la realidad de las personas que visitan tu estudio cada día, más alejadas, con unos objetivos más próximos a acompañar, ¿no?, al instructor, a acompañar al alumno a moverse mejor en base a las potencialidades del alumno. Las hay más orientadas a el movimiento ideal es este, y cuanto más te acercas a lo que yo te digo, más te acercas al movimiento ideal. Yo qué sé, es fácil escuchar el... Entonces, claro, aquí también se da una circunstancia, ¿no? Es, ¿el mejor instructor es el que más se parece a Joséal? ¿El mejor instructor es el que más se parece a Manuel? ¿O el mejor instructor es el que consigue, lo que hablábamos antes de Joseph, que buscó durante toda su vida, esa manera de encontrar un movimiento que consiguiera ayudar lo más posible a la persona que tuviera delante, con sus errores y con sus aciertos? Claro. Que es muy fácil evaluarlos 100 años después. Como si nosotros decimos, madre mía, lo que hacía hace 10 años, ¿cómo vamos a valorar fuera de contexto lo que se hacía hace 100 años? Entonces, lo importante es que tú también identifiques cuáles son tus capacidades, tus potencialidades, con el objetivo de encontrar a personas que compartan esa misma filosofía. Tú vienes de la danza, yo vengo de las ciencias del deporte, otro viene de otros lugares, de la fisioterapia, y a mí me cuesta creer que personas que de verdad se han formado y han dedicado tiempo a esto no sean buenos desarrollando esta labor de mejorar el movimiento de la gente. Otra cuestión es si está más ajustado a unos patrones que alguien determina que son los ideales. Dicho esto, claro, el Pilates se basa en un repertorio, en unos principios, en una maquinaria, en unos aparatos. Y claro, y también tiene que tener unos mínimos, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo apunté a mi hijo a natación, por lo menos que se moje. Porque si tú me dices, no, pero es que yo conozco algo mucho mejor, más funcional, más que eso, entonces por eso nunca nos metimos en el agua. Y es como, ya, pero yo le apunté a natación, ¿no? Entonces, por lo menos que si le tiras al agua, salga. En Pilates también habrá unos mínimos que si nos alejamos demasiado, sí, ya vemos muchas veces. Aunque sea bueno, ¿no? O sea, dices, bueno, pues sí, ya está muy lejos, pues no uses solamente el nombre a nivel marketing, ¿no? Porque ya te estás alejando de la propuesta que sí da el método, ¿no? Fíjate y para pasar al siguiente variable, que es como el tema de la calidad de la enseñanza, que creo que ya la tocamos un poco con la antesala. Yo a la gente o a los colegas que conozco que inclusive llevan más tiempo que nosotros y que son muy estudiosos del tema, los veo hasta más abiertos que muchos colegas como de nuestra edad, ¿no? O sea, en el aspecto de decir, oye, es que yo conozco este linaje, y de repente veo gente que conoce de Ron Fletcher y de Ron, o sea, ¿sabes? O sea, como que ya han convivido tanto que ya están en un plano más, humilde, ¿no? Por así decirlo, y nosotros, de repente que estamos en el plano muy activo de la docencia, empezamos con esas imprecisiones que lejos de sumar, pues, o sea, nos hace alejarnos de lo que realmente importa, ¿no? Que a lo mejor es, bueno, la calidad de la enseñanza. ¿Qué debería tener la calidad de la enseñanza? Pues yo creo que, como tú dices, lo básico, ¿no? O sea, entender la secuencia de ejercicios básicos, ¿no? Si quieres tener una aproximación clásica, contemporánea, pero por lo menos que entiendas qué es un 100, o sea, si es en reforma en un footwork, las posiciones básicas, ¿no? Cómo se estructura la secuencia según el linaje que estés estudiando, pero pues generalmente es 100 y de ahí parte el roll-up y ahí van los ejercicios, ¿no? Igual footwork 100, o sea, que vayas entendiendo como esa parte y como tú has dicho en otros podcasts, para que tú puedas seguir el guión, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a ir por buen camino, ¿no? O sea, ese módulo esencial, a lo mejor que no te satures de tanta información, ahora sí como dice mi maestro Miyagi de Karate Kid, Daniel San,
confía no en lo que en la cantidad de lo que sabes, sino en la calidad de lo que sabes, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tú explora eso que sabes y explóralo un mes, ¿no? O sea, y empieza a tener prácticas, o sea, no te quedes nada más como, es que no puedo dar clase. Bueno, dale clase a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, ¿no? A tu novio, ¿no? Y empieza con grupos control. Claro, es que, y aparte yo lo que pienso es cuando nosotros empezábamos había muy poco pilates a tu alrededor, pero es que Sí. hoy puedes recibir clases de pilates muy fácilmente. Das 4 clases de pilates diferentes en 4 lugares diferentes y ves qué clase te gusta. Y si ves que la clase te gusta es con quién se ha formado esa persona, ¿no? Y una vez que de pronto has dado con quién te gustaría formarte y estás con esa formación, es lo que dices tú, hay que romper esa barrera, ¿no? Hay que empezar a dar clase. Porque en el fondo, cuando empiezas a dar clase es cuando, a alumnos, no a compañeros de curso, no a lo que dices tú, a tu madre, a tu amiga y a la vecina, ahí ya te empiezas a encontrar con las dificultades, ¿no? Y ahí es cuando te empiezas a hacer instructor de pilates. Porque de pronto tienes que hacer encajar la pieza, esto es como los niños pequeños y los bebés que cuando les dan las fichas de formas que tienen que meterlas en la casita que tienen las formas hechas, pues ahí de pronto ves que la ficha con pieza de estrella que te han dado no Ajá. encaja con el molde con formato cuadrado, que es lo que encuentras en el estudio, ¿no? Entonces, en esa discrepancia está la magia. Ahí es tu cabeza juntando dos cosas que en principio no conectan, ¿no? Y confiar en que vas a hacer que conecten de una manera u otra, porque ahí es donde de pronto te van a empezar las dudas de verdad. Y sería muy interesante y tu formación sería muy buena si en ese momento puedes recurrir a la persona que te pueda ayudar a solucionarlas. O aprovechar compañeros de trabajo, tu jefe, que te van a ayudar, que te van a ayudar. Cuando uno va con actitud humilde y ganas de aprender, ahí te encuentras a mucha gente con ganas de ayudar. Y creo que aquí estamos tocando, saltando ya a la siguiente parte, que es situaciones reales, pero antes de saltar, rescatar un poquito esa parte, ¿no? Aprovecha el módulo uno. Generalmente, cualquier formación empieza con MAT o con Reformer, ¿no? Porque, bueno, pues en la práctica hay más trabajo de Reformer, entonces varias escuelas tienen ya esa apertura desde hace muchos años, desde que estábamos nosotros empezando, de que tu primer curso es el de Reformer, ¿no? O sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, yo empecé con Reformer, no empecé con MAT. El MAT después dije, tengo que tomarlo y entendí más, ¿no? Pero en ese módulo uno, como tú dices, en el minuto cero que lo acabas, empieza con esas clases, daslas sencillas, o sea, no te inventes, ¿no? Creo que ahí yo agregaría lo de toma clase con un instructor, toma clase con un instructor, una instructora, pero procura que también lleve o sea, no la que dé Sculpt Pilates, ¿no? O sea, no porque esté mal, pues, no por el momento, o sea, agarra un instructor que lleve una clase un poquito más eh, clásica, no me refiero a que sí es Pilates clásico contemporáneo, sino más tradicional, por no ponerle el apellido clásico, auténtico o lo que sea, o sea, un poquito más tradicional, ¿no? Que vaya más con la secuencia de lo que aprendiste en el curso para que refuerces ese conocimiento base. ¿Cuánto tiempo te tardas en instructor? Va a depender mucho de ti. Yo creo que si te pones a la marcha inmediatamente que acabas tu curso, en Mm. menos de un mes eres un instructor funcional. No quiere decir que seas un instructor con que poblaciones especiales, que, ¿sabes? O sea, que ya hiciste tu examen, no. Pero ya eres un instructor que puedes hacer una clase correcta porque estás siguiendo un guión, ¿no? Y te cito, te vuelvo a citar, amigo. O sea, sigue el guión. O sea, estás en la etapa, tal vez no de diseño, de seguir el guión. Sigue el guión y sobre del guión dices, híjole, es que cuando hace el péndulo o el lift and lower, se le levanta la pelvis. ¿Cómo corrijo eso? ¿No? Y entonces ahí es donde investigas. Ok, veo mi manual, no me hace sentido o no le encuentro sentido, le hablo al docente, el docente lo voy a ver hasta dentro de un mes en el otro módulo, hablo con mi compañero, hablo con mi jefe, pero ya tu cerebro empieza a forzarse a aprender, o sea, empieza a hacer esas conexiones neuronales para realmente adquirir conocimiento, porque estás en la etapa de frustración. Pero si de repente tienes muchos estímulos, ¿no? Pues, y quieres hacer una clase variada todas las veces, pues ni la persona que estás entrenando ni tú va a tener un conocimiento, ¿no? Exacto, es que al final
esto es un proceso. Esto es un proceso que se vive día a día, porque desde mi punto de vista no existe un momento real donde de pronto tú ya te sientes instructor. O sí, o ese momento ocurre justo cuando, como tú has dicho, eres capaz de dar una clase simple, sencilla, pero estructurada. Si eres capaz de hacer eso, ya eres instructor. Y todo lo demás te llegará como consecuencia de las dudas que te van a plantear y las dificultades que te van a plantear tus alumnos. Acepta esas dudas, agárrate a esas dudas, no tengas problema por decir a tus alumnos, no lo sé, te lo miro y te lo digo mañana. Y desde mi punto de vista ese es el camino. Y el salto más grande está el de no serlo o no dar una formación a ser capaz de dar una clase ordenada. Cuando sabes dar una clase ordenada pero simple, ya estás dando una buena clase. A mí me encanta recibir, alguna vez lo he dicho, recibir clases, y cuando me dan una clase que digo, joder, este chaval acaba de empezar seguro, pero qué buena clase me ha dado. Lo que hablamos, qué bien, ¿con quién se ha formado? Ahí, claro, ahí pregunto, ¿con quién te has formado? Y bueno, José, al 30 minutos, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Sí, nada más rapidísimo. Y sí quería tocar esto, porque también es algo que acabo de vivir el fin de semana pasado. Bueno, primero que nada, el día que ya no tengas dudas de lo que estás haciendo, es el día que ya no estás creciendo profesionalmente. O sea, me lo dijiste hace rato, no son mis palabras, son las tuyas, pero concuerdo. O sea, hay gente súper talentosa que da unas clases espectaculares y de repente tiene muchas dudas todavía, ¿no? Y dices, híjole, es que pues esta persona es muy buena, ¿no? O sea, no de que dude en su trabajo, sino que siempre te cuestionas. Entonces, el día que con arrogancia digas, yo ya soy instructor de pilates, hay aguas, ¿no? Aguas porque ya, o sea, no terminamos de aprender en esta carrera, ¿no? No terminamos de actualizarnos nunca. Y la otra sería hacer comunidad. Lo que tú dijiste ahorita, o sea, toma clase con tus colegas cercanos, regionales, salte en la medida que puedas a una convención, que a lo mejor vas a volver a estudiar otra vez el 100, sí, pero vas a estudiarlo como lo dicta otro ponente, vas a aprender algo diferente, vas a conocer gente y te vas a empapar del pilates real, el del estudio, el del gimnasio, el del que lo da en el parque, el que lo da con las condiciones ideales y el que no. O sea, porque hay dos universos, ¿no? El de las redes sociales, que mira, que nosotros estamos en redes sociales. Síguenos en Pilates 30 Podcast, pero que es fantasía, ¿no? O sea, eso no es lo que ocurre. Y está tus colegas, que sí es el Pilates de veras, que es el que se rifa como tú todos los días dando clase, ¿no? Quien no tiene dudas es que no se tira al barro a diario. Cuando vayas a una formación o hables con alguien que te diga que lo tiene todo muy claro, pregúntale cuántas clases da a la semana. A ver qué te contesta. Aquí le da clases, ¿no? También. Aquí le da clases, sí. Oye, pues eso, como has dicho tú, que si nos estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, también estamos en YouTube y nos puedes escuchar. Si nos estás viendo en YouTube, también estamos en Apple Podcast y Spotify, nos puedes escuchar mientras haces la cena, por ejemplo. O en cualquier otro momento. Con tu copa de vino, por supuesto. Por supuesto. Brindad por nosotros. Pues ojalá que sí, ¿no? O sea, sería muy, ¿cómo se dice? Halagador, ¿no? Que salud. Hombre, claro que sí. Cada vez que nos trabemos algo, salud, ¿no? Exacto. Y siempre que terminamos el podcast que hacemos, ¿a quién saludamos, José Al? A Lulú. Saludos a Lulú. Saludamos a Lulú. Saludos a Lulú. Un abrazo fuerte. Abrazo. Vaya, amigo. Chao, chao. Pilates 30 minutes.